Bueno, muchas gracias amigos y amigas televidentes. Quiero por este medio recordar que este 8 de septiembre se celebra el Día Nacional del Empresario. Eso fue en homenaje a Jorge Salazar, que fue del COSEP y que murió en circunstancias, bueno, fue un asesinato supuestamente. También hoy es Día Internacional del Periodista, en homenaje a Jurij Fučík. Jurij Fučík era un periodista checo que dirigía un periódico y que publicó unas noticias y querían obligarlo a revelar las fuentes. Él no quiso revelar sus fuentes, por lo tanto fue llevado a campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial y murió ahorcado. Lo mataron pues ahorcado, porque Jurij Fučík sacó sus escritos clandestinamente donde estaba confinado y se publicó el libro Al pie de la horca, un libro que se hizo famoso, y entonces en homenaje a Jurij Fučík es que se conmemora el Día Internacional del Periodista. Quiero saludar por este medio a el colega Rolando Cruz, esperemos que se recupere pronto, está hospitalizado. También en este día quiero preguntar públicamente al Ministerio de Salud, porque tenemos muchas llamadas de televidentes que nos consultan qué hacer si les pusieron la primera vacuna, la Covishield, si ahora le van a poner la segunda, la Sputnik, porque la Covishield ya no hay y solo están poniendo la Sputnik. Entonces se preguntan qué hacen, ¿se ponen esta segunda Sputnik o se van a quedar así o va a venir la Covishield? Bueno, esto es una pregunta para el Ministerio de Salud. A propósito, y en estos tiempos de pandemia vamos a estar hablando del contagio, y para eso tenemos a Luis Valle. Él es un científico. Muchas gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros, hablándonos de este importante tema. Bueno, mucho gusto, siempre es un gusto, un placer poder estar aquí compartiendo con toda la televidencia del Canal 23. Bueno, mi nombre es Luis Valle, soy investigador y científico también. Trato de buscar siempre la información más soportada, más comprobada que puede haber sobre los temas que estamos tratando, porque hay mucha ciencia falsa, mucha ciencia muy influida por las industrias, ¿no? Sobre todo en temas de salud, pues lógicamente toda la industria médico-farmacéutica, que influye de forma brutal, diría yo, sobre las universidades, sobre las instituciones de salud a nivel planetario, no solamente. Es una cosa, y además desde hace muchísimo tiempo. Entonces, a nivel global, la ciencia de la salud, o que en general más que de salud es una ciencia de la enfermedad, porque siempre en la mayor parte de las enfermedades la medicina, que yo digo la medicina de Rockefeller, ¿verdad?, que es el que diseñó, bajo él se diseñó todos los pensums académicos de todas las facultades de medicina del planeta, y es lo que se sigue usando. En las facultades de medicina del planeta, en general, casi todas, pues lo que se enseña es la medicina de Rockefeller, es la medicina alopática, es la medicina de recetar medicamentos, de cronificar la enfermedad, porque paciente curado es un cliente perdido y el medicamento que cura pues no es rentable. Entonces la industria procura cronificar enfermedades y no curar. Bueno, todo esto comenzó con este señor que está aquí, que se llama Louis Pasteur, que era un químico, investigador francés, y que la microbiología moderna considera que es el padre de la medicina científica. Pero este señor era un delincuente, así de sencillo. Y todo lo que él formuló, pues estaba basado en experimentos totalmente falsos, falsificados. Él falsificó los resultados de todos sus experimentos. Y esto se sabe porque él iba haciendo un diario paralelo.
lo iba escribiendo todo, que le había resultado mal tal cosa y que él había puesto que sí, que daba resultado para hacer negocio, porque su negocio era la venta de medicamentos. Y precisamente el medicamento que más vendía, pues era las vacunas. Y se hizo muy rico. Y no solamente él, otros que le siguieron. Este era un biólogo, Antoine Béchamp, que estableció las bases de la medicina holística, digamos, ¿no? Y él dijo que todas nuestras células pueden dañarse por las condiciones de vida. O sea, que no es que haya un bichito, como decía Pasteur, un bichito, una bacteria, bueno, en tiempos de Pasteur solo bacterias, porque los virus todavía no se habían descubierto, y entonces, bueno, le achacaban, como nunca se habían visto, comenzaron a decir que las bacterias eran las responsables y que había que matar las bacterias. Y de hecho, ese chip todavía sigue existiendo en la mayoría de las cabezas y nos dicen, siempre nos venden la idea de que los microbios son agentes patógenos que son los que provocan las enfermedades. Y es todo falso, de toda falsedad. Ni los virus ni las bacterias son los causantes de la mayor parte de las enfermedades. Claro, si nosotros ponemos una gran cantidad de bacterias en una herida, por ejemplo, estamos con una herida y nos vamos a hacer un baño de lodo, o nos bañamos en un agua que no está muy limpia, pues es posible que se nos infecte, ¿no? Si no estamos limpiándola. Pero si no, no nos pasa nada. O sea, los virus y las bacterias son los seres que han hecho posible la vida en la Tierra. Y de hecho, todos estamos vivos y nacemos gracias a la existencia de los virus. Y el caso más palpable de esto es el virus de la inmunodeficiencia humana, digamos, un virus que provoca una inmunodeficiencia en la mujer embarazada y hace que el feto no sea abortado. Si no fuera por este virus, nadie hubiera nacido, porque la madre nos abortaría. Al provocar esta inmunodeficiencia, miren si son importantes los virus para darnos salud. Los virus son paquetes de información, son mensajes y mensajeros a la vez. Cuando las células de nuestro sistema respiratorio, por ejemplo, detectan un resfrío, tratan de enviar los mensajes a todas las células corporales. ¿Y cómo lo hacen? En nuestro ADN están los virus endógenos. Entonces se desacoplan del cromosoma y comienzan a multiplicarse en la célula y se riegan a todo el cuerpo. Pero no es este animalito maligno al que se le echa la culpa de, por ejemplo, de un montón de enfermedades. Es el problema de la intoxicación el que nos está provocando todo lo que... Y aquí tenemos la imagen típica, ¿no? O sea, ¿por qué se le achaca a las bacterias? Porque las bacterias siempre se encuentran donde, bueno, muchas veces se encuentran donde hay algunas enfermedades, pero no son las causantes. Cuando nosotros tenemos la basura que veíamos en la imagen anterior, llegan las moscas, pero no le vamos a echar la culpa a las moscas de la existencia de la basura. Llegan porque hay basura. Igual, en la cocina, si se cae una gotita de miel, van a llegar las hormigas, pero las hormigas no son las que llevan la miel allí. Igual pasa con las bacterias. Si nosotros tenemos unas condiciones de salud malas, lógicamente las bacterias van a querernos ayudar, van a llegar a limpiar. Otro ejemplo que se suele poner mucho, en el caso para ver lo que pasa con las bacterias, es el caso de los bomberos. Cuando hay un incendio, pues normalmente los bomberos van a apagar el fuego. Pero a nadie se le ocurre decir que son los bomberos los que fueron los causantes del fuego en esta casa. Esto tiene que estar muy claro. Entonces, los virus y las bacterias son seres que nos constituyen. Nosotros estamos hechos de virus y bacterias y de hecho nuestra salud depende de los virus y de las bacterias más que de nuestras propias células corporales. Son las que nos ayudan a digerir la comida, las que nos desintoxican, las que nos defienden de otras bacterias que no tienen que estar en nuestro cuerpo, bacterias externas. Son
fundamentales para nuestro sistema nervioso y sistema inmunológico. No podemos tener hormonas en nuestro cerebro para quitarnos la depresión sin las bacterias intestinales adecuadas, ¿no? Entonces, y por eso son tan importantes los probióticos y el agua de mar. El probiótico nos aporta una gran cantidad de bacterias benéficas, igual que el agua de mar. El agua de mar es un plasma lleno de virus y bacterias. Y de hecho, cuando uno toma agua de mar o toma probiótico, inmediatamente después de tomarlo, uno siente un poquito como una elevación de la temperatura, muy pasajera y muy leve, pues siempre se siente que te da energía y también que activa el sistema inmunológico, tanto el agua de mar como el probiótico. Muy parecido pasa también con, en el caso de reforzamiento de bacterias, es el caso de todos los alimentos fermentados, ¿no? Los frijoles agrios, la leche agria, el atol agrio que no está hervido. Muchas bebidas fermentadas nos aportan estas bacterias benéficas, ¿verdad? Digamos. Entonces, lo que se ha visto, otro científico que ganó un premio Nobel, pero que nunca pudo demostrar sus postulados, fue Koch. Koch es el que dijo que formuló unos postulados diciendo, uno de los más importantes de los 4 postulados que dijo es que, bueno, primero, para que una persona tenga una enfermedad, siempre tiene que haber una bacteria en su cuerpo. Y que todas las personas sanas, una persona sana no tiene esa bacteria. Y que si tomamos una bacteria que produce esa enfermedad y se la ponemos a una persona que está sana, esa persona enfermará. Bueno, pues esto no se pudo comprobar nunca. Él no lo pudo confirmar en la práctica. O sea, había personas que tenían la bacteria y no les pasaba nada. Otras no tenían la bacteria y presentaban la enfermedad. A otras tomaban la bacteria y se la ponían y tampoco le pasaba nada. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Ajá, eso. Que no es, las enfermedades no las producen las bacterias, ni los virus, las producen el estado de salud, el medio interno, es el medio, no es el patógeno, no es el microorganismo el que produce la enfermedad, es nuestro estado de salud general. Por ejemplo, los marineros durante mucho tiempo presentaban escorbuto. El escorbuto es una deficiencia de vitamina C. Entonces, pero allí no se decía que estaban contagiados, tenían una deficiencia de vitamina C. Igual pasa con la deficiencia de vitamina D. Te da la gripe o te da ahora esta enfermedad nueva, pero el problema es la falta de vitamina D. Lo otro es que estamos expuestos a muchos tóxicos, entonces, y muchas radiaciones y mucho miedo. La mayor parte de las enfermedades son de origen psicosomático. Si la persona entra en pánico, el sistema inmunológico se deprime y entonces te puede una gripe, una simple gripe, se te agudiza más y te puede provocar una neumonía y te puede matar. O sea, por eso se ha dicho que es grave eso del tener pánico, el tener miedo. Sí, y es que hay una campaña global de terrorismo médico, ¿no? De aterrorizar a la gente porque, claro, esto es un plan de reducción de la población mundial. Entonces se trata de que la mayor parte de la gente, mucha gente, sobre todo como han hablado ya algunos representantes de algunas instituciones financieras internacionales, de reducir la población, sobre todo la gente mayor, que es a la que hay que pagarle pensiones y todo este tipo de cosas. Y eso, pues en alguna medida en muchos países se está logrando. En España, por ejemplo, en muchos asilos de ancianos les pusieron medicamentos para que murieran. Eso fue y está siendo un genocidio. O sea, les están inyectando productos para ponerlos para ponerlos a dormir para siempre. Y, o sea, esta situación actual es provocada también por muchas radiaciones electromagnéticas
sobre todo estas nuevas tecnologías de telefonía celular, ¿verdad? Las radiaciones también, la radiación de los metales radioactivos. Estamos con mucho alimento tóxico, envenenado con grafeno, con sustancias que van a parar a nuestro cerebro y que se activan por las radiaciones electromagnéticas de las Wi-Fi, de los celulares, de las antenas de celulares, de los satélites, de televisión satelital. Todo esto está activando muchos virus, como pasó con la primera gripe. La gripe esta española, que se dio a finales de la Segunda Guerra Mundial, fue una gripe que casualmente, y no fue tan casualmente, inició con las primeras emisiones. Aquí vemos la imagen de lo que fue esa gripe que mató a más de 50 millones de personas, que no era una gripe, bueno, no era tan gripe, porque además se hicieron muchas pruebas durante esta gripe. Unos científicos estadounidenses se pusieron a revisar, a ver qué pasaba con esto, y trataron de contagiar. Tomaron excreciones, hacían que un enfermo tosiera sobre una persona sana, que soplara, casi como que escupiera encima de la persona, y no se enfermaban. O sea, una persona sana no lograron nunca infectarla con esta gripe. Pero en este momento fue cuando se iniciaron las primeras transmisiones de radio a nivel mundial. Todo el planeta quedó lleno de radiaciones, de onda corta, de radios de onda corta. Y eso fue lo que enfermó a muchísima gente. Claro, lógicamente, todas las condiciones de salud terribles que generó la Segunda Guerra Mundial. Y mucho hambre, mucho frío, falta de casas, falta de viviendas, desnutrición, miedo, etcétera, etcétera. Y ubicándonos ya en la época actual, usted decía de que este es un plan de exterminio, ¿verdad? Sobre todo para el adulto mayor. Hablábamos del contagio, o sea, que su teoría es entonces no hay contagio. No. Entonces eso del uso de las mascarillas y todo eso. Eso es, bueno, está totalmente comprobado que aunque hubiera un supuesto virus contagioso, el tamaño de los poros de las mascarillas que normalmente la gente usa, por allí pasan virus que da miedo. Lo otro es que por los lados de las mascarillas, también que a mí me gusta llamarle bozal, porque parece que es una ganas de tenernos a todos embozalados, ¿no? Para que demostremos obediencia, pues no se ha demostrado que sirvan para nada. Claro, para un cirujano que está en un quirófano, que está operando, pues lógicamente sí es importante, porque durante la operación, lo que hablábamos antes, hay una herida abierta, pueden ir a parar. Nosotros en la boca siempre nuestro cuerpo está lleno de bacterias, y bacterias buenas, pero claro, si las ponemos en un lugar donde no tienen que estar, pues a lo mejor no le gusta la bacteria y puede producir algunos problemas. Pero simplemente, solo en esos casos, y es para bacterias, no es para virus, para bacterias y otras cosas relacionadas. Entonces, no es necesaria. Ya en muchos países nunca fue obligatorio. En algunos donde era obligatorio ya la quitaron, ya, por lo menos en espacios abiertos. Y hay un montón, hasta la Organización Mundial de la Salud ha dicho que eso no es ni útil ni es necesario, salvo en esos casos. O sea que no es un invento mío, ni mucho menos, ¿no? Y sí, definitivamente, los virus y las bacterias no, en general, 99% de los casos, a no ser que introduzcamos una bacteria en una herida, que ahí sí, lógicamente, no, o que ya si consumimos, por ejemplo, un alimento en mal estado, pues eso sí que ya no, claro. O si nos inoculan una sustancia tóxica, nos inyectan algún veneno, pues puede ser de que nos produzca algún problema de salud, pero no es que sean infecciosos de por sí, más bien tratan de ayudarnos a vivir bien. La vida, todos los seres vivos, somos bacterias y virus, somos asociaciones de virus y bacterias. Los virus y las bacterias, ya ahora la mayor parte de los científicos, o muchos científicos, ya están muy claros de que la vida no se ha originado en la Tierra y que la vida llegó a la Tierra desde el cosmos
en forma de virus y bacterias que han ido haciendo posible la vida en el planeta. De hecho, hay investigaciones de polvo cósmico y se están recogiendo, ya se han recogido virus y bacterias que están en el cosmos, están fuera de la atmósfera terrestre y ya está probado. Lo que pasa es que tampoco es algo que se difunda mucho porque, claro, va en contra de todos los mitos y todo el creacionismo, etcétera, etcétera, que entonces, es falso. Ingeniero, entonces sus recomendaciones en esta etapa, ¿cuáles serían? Bueno, mis recomendaciones, pues sería evitar inyectarnos cosas que no sabemos que contienen, cosas que no se ha probado que sean efectivas, que evitemos lo más que podamos el uso de mascarillas, ¿verdad? No nos pongamos nada experimental, que tomemos mucho el sol, que hagamos ejercicio, que descansemos, que evitemos alimentos tóxicos, que el descanso es fundamental, que no nos atemoricemos, que usemos las técnicas que nosotros recomendamos a todas las personas a las que asesoramos, técnicas de libertad emocional para quitarnos el miedo, no dejarnos de aterrorizar, no estar tranquilos. Hay gente que está totalmente encerrada desde hace tiempo. Sí, y claro, lógicamente eso les provoca problemas emocionales y eso acaba derivando en problemas de salud gravísimos, porque además no hacen ejercicio, no toman el sol, no toman suficientes minerales que les proporcionan, les fortalecen, y que una cosa muy importante, tomar probiótico, tomar el agua de mar. Yo los invito a que lleguen al Parque Nacional de Ferias, allí en la sección de Medicina Natural, en la tercera terraza, o nos pueden llamar también al 81 45 84 96, ¿verdad? Ahí están este número y con gusto pues podemos conversar, pues les podemos brindar una asesoría a domicilio o en el centro, o pueden llegar al Parque Nacional de Ferias para que conversemos sobre las mejores maneras de enfrentar estos problemas, porque tenemos muchos remedios en Nicaragua que nos pueden ayudar a enfrentar cualquier infección, a nivelar nuestro sistema inmunológico y no tener que ir a parar a un centro de cuidados intensivos y tener que gastar muchísimo dinero, a veces con consecuencias terribles para la salud y tan graves que nos pueden llevar también a la muerte. Pues entonces hay que evitar eso, lo podemos evitar, tenemos todo para prevenirlo, para mejorar nuestra salud y que no nos afecte. Si nos afecta, pues que sea leve y de corta duración. Bueno, muchas gracias, ingeniero Luis Valle, científico, por habernos estado dando también estas recomendaciones importantes en estos momentos, pues a nivel de todo el planeta. Bueno, muchas gracias, amigos y amigas televidentes. Continúen informándose con sus noticieros 23.